Marcel está liderando la iniciativa del cumplimiento ¿Cómo tributario. están? Muy buenas tardes. Lugar, comenzamos este informe de T13 escuchando a la ministra del Trabajo, Janet Jara, después de que la Comisión de Hacienda despachara la reforma de pensiones. Escuchamos las palabras de la ministra del Trabajo. En función de los años que cotizaron. Y en tercer lugar, porque se va a terminar con una discriminación muy odiosa que se produce hacia las mujeres, quienes tienen la mitad de ellas una pensión de 38.000 pesos o menos, y que se produce, entre otras cosas, porque lo que es una buena noticia, que es vivir más, termina siendo un castigo para nosotras. Así que esperamos que el miércoles este proyecto continúe en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas avanzando. Estamos en vivo para 24 horas, preguntarle puntualmente por la situación de demócratas que pasaron de estar en la moneda reunidos con usted a poner en duda los apoyos para la reforma y al mismo tiempo preguntarle... Claro, le preguntan ahí a la ministra del Trabajo respecto a cómo se va a llevar a cabo las próximas etapas. Hay que tener en cuenta que era una jornada clave, como se suele decir, en lo que es esta reforma de pensiones. Escuchemos las palabras de la ministra. Y la propuesta que desde el centro político se ha hecho al gobierno, tanto del Partido Demócrata como del Partido de la Gente y de la Democracia Cristiana, con quienes, si bien en algunos casos se declaran partidos de oposición, no han cerrado la puerta para poder continuar conversando sobre pensiones. Nosotros vamos a volver a reunirnos con todos los partidos, porque aquí hasta última hora, y en esto quiero ser bien precisa, hay que estar pendiente de todos los votos, porque nosotros sabemos que esta es una votación de quórum. Eso significa que se requiere más de la mitad más uno de los presentes, sino que se requiere en realidad la mitad más uno de los elegidos. Por tanto, el rol que juegue cada parlamentario en esto es vital, y los parlamentarios están para representar a la gente. Y la gente quiere que las pensiones suban. ¿Hay seguridad de que todo el oficialismo va a votar alineado? Nosotros entendemos que para ser parte del gobierno y del oficialismo estamos, por cierto, todos en la misma idea. Sin embargo, somos profundamente respetuosos y por eso estamos conversando en todo minuto con los parlamentarios del oficialismo, del centro y de la oposición. No nos cerramos a ningún tipo de diálogo porque sabemos lo relevante que esto es para la ciudadanía. ¿Con qué características queda la PGU, por favor? Ya. El aumento de 250. Bueno, como ustedes saben, uno de los temas principales ha sido poder subir la PGU a 250.000 pesos, pero además hacerla realmente universal. Y para eso, como ha señalado el ministro de Hacienda, el proyecto de ley tiene una letra bien grande, requiere recursos. Cuando se rechazó la reforma tributaria el año pasado y se rechazó la idea de legislar, lo que se produjo como efecto es que la PGU no se pudo subir. Ahora, para subirla a 250.000 pesos y hacerla realmente universal, se requieren esos recursos y por eso se va a presentar el proyecto de cumplimiento tributario. Las cosas van ligadas y las personas en la casa lo saben. Para subir o para tener un gasto permanente, se requiere tener un ingreso permanente. Se le pregunta ahora por lo que ha dicho la diputada Joana Pérez. Le preguntan por la votación de demócratas y las declaraciones que ha hecho la diputada Joana Pérez al respecto. Pero si me permite contestarle algo de todas maneras, nosotros vamos a conversar con los parlamentarios. Esta es una conversación permanente, un ejercicio permanente de la democracia y lo conversamos con los parlamentarios directamente. Ministro Marcel, ¿quisiera usted tomar la palabra? Pasa ahora al podio el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien también ha estado liderando esta muchas gracias. Respecto a la reforma de pensiones en el Congreso Nacional. Escuchemos. Muchas gracias. Me parece que es claro que desde el momento en que se empezó a votar la reforma previsional, empezaron a surgir las alternativas de acuerdo. La idea de tener un extenso compás de espera para generar un gran consenso respecto de cada uno de los aspectos de la reforma previsional desgraciadamente no resultó y fue importante comenzar a votar. Y en el curso de esa votación han surgido acuerdos en torno a la distribución de la cotización de cargo de los empleadores, han surgido acuerdos en torno al tema de la longevidad y las tablas de mortalidad, han surgido acuerdos en torno a la implementación de la PGU. En todo este camino, por supuesto que hemos tenido el apoyo de los parlamentarios de los partidos de gobierno, así que lo primero que hay que hacer es agradecerle por ese apoyo. En segundo lugar, hemos tenido el liderazgo de los presidentes de las comisiones de trabajo, por un lado, y ahora de Hacienda. Hemos tenido la disposición de parlamentarios del centro político a dialogar y buscar acuerdos. Incluso, yo diría especialmente hoy, hemos visto también algunos matices del lado de la oposición
que nos indican alguna disposición a avanzar en esta materia. Así que creemos que el haber finalmente materializado el proceso de votación creo que es provechoso para este proyecto y por supuesto no es el final de su tramitación. Todavía, ¿cierto? Una vez que este sea aprobado en la Cámara de Diputados, vamos a seguir la discusión en el Senado. Me preguntan respecto a el reajuste de las tablas de mortalidad, si va a quedar plasmado en una indicación. Sí, vamos a poner en un documento los aspectos en los cuales coincidimos y que señalan de qué manera se resolvería este tema de las tablas de mortalidad y de la longevidad. Vamos a buscar un apoyo técnico específico para generar la indicación que se presente en el Senado. Por supuesto, ahí también buscaremos los espacios de diálogo y de acuerdo con los parlamentarios, con los senadores y senadoras. Me preguntan respecto también al aumento de la PGU, ¿qué va a pasar? En el caso de la PGU, el incremento de la PGU a 250.000 pesos se gatilla a partir de satisfacer una condición de suficiencia de ingresos para su financiamiento. Esa condición está puesta en una indicación que fue aprobada con apoyo de la oposición ahora en la Comisión de Hacienda y al mismo tiempo también contempla la posibilidad de que aun cuando no se logre exactamente el número que gatilla esa condición, si es que se estima que eso se va a cumplir dentro de los 12 meses siguientes, también se puede proceder al incremento del valor de la PGU. Con eso a lo que apuntamos es a darle certeza a que vamos a ver este aumento de la PGU dentro del horizonte idealmente incluso de este año. Para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos contar con el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que es el que va a proporcionar el financiamiento. Ese proyecto se va a dar a conocer mañana a las 8:30 de la mañana. Por lo tanto, la discusión en la sala de la reforma previsional va a tener también ese elemento de referencia mañana. Teniendo ya las horas finales, se podría decir, de la tramitación en la Cámara al menos, ¿sería un último llamado a los sectores? Le preguntan si hay un último llamado a los sectores no alineados para aprobar en general la reforma el día de mañana. Yo creo que lo importante ahora es tener claro qué es lo que estamos votando. Tengamos claro que lo que estamos votando es una reforma que las chilenas y chilenos han esperado por más de 10 años, que ha sido objeto de 2 intentos fallidos hasta ahora y respecto de lo cual realmente no es concebible seguir esperando. Al mismo tiempo, también eso significa, también es importante recordar que la discusión de los aspectos específicos de la reforma previsional se va a dar en la sala de la Cámara, en la votación en particular, y después, por cierto, continuará en el Senado. Por lo tanto, cuando alguien tiene un desacuerdo con algún tema en particular de un proyecto, la pregunta que tiene que hacerse al momento de votar en general es si está de acuerdo con legislar sobre la materia y luego, ¿cierto?, al momento de votar en particular sobre si está de acuerdo con tal o cual norma. El espacio para expresar desacuerdo con normas específicas está en la votación en particular, no en la votación en general. Y eso es válido para todos los parlamentarios y parlamentarias. Es importante recuperar y fortalecer este sentido del proceso de tramitación legislativa. Pero a pesar de eso, igualmente ya se rechazó una reforma. Le preguntan por lo que ocurrió en marzo, cuando se rechazó la tributaria impulsada por el Ejecutivo, considerando que reactivar el debate no ha sido Después de suficiente esa para... votación, nosotros, muchos parlamentarios se nos acercaron para decirnos que en algunos casos, ¿cierto?, en algún caso había cometido un error o no se había dado cuenta de la implicancia de la votación en general y que estaba dispuesto o dispuesta a apoyar, ¿cierto?, el tema tributario una vez que se pudiera volver a discutir en la materia.
Así que creo que esa experiencia anterior debería dejarnos lecciones a todos y a todas al momento de enfrentar otra votación de un proyecto fundamental para el país. Este no es un proyecto fundamental solo para el gobierno, para el presidente Boric y los ministros que formamos parte de su gabinete. Este es un proyecto fundamental para el país. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en mente al momento de enfrentar esta discusión. Ministro, también sobre la PGU, para ser bastante claros, el aumento de la PGU de 250.000 pesos depende del cumplimiento del PIB, de la meta que establecieron en la indicación y además del anuncio que van a realizar mañana. Eso como primera pregunta. Y lo segundo es que sí. A ver, primero respecto de la votación, para que se pueda aumentar la PGU a 250.000 pesos, se requiere que existan los recursos suficientes. Para constatar que esos recursos suficientes existen, hay un indicador, pero además se le entrega al Ministerio de Hacienda la facultad de indicar que si acaso ese indicador se va a alcanzar durante el año siguiente, y eso permite, ¿cierto?, acelerar ese proceso. Pero por supuesto, para generar ese incremento de ingresos, se requiere que haya una iniciativa que lo materialice. Esa iniciativa es el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias. Y ese proyecto, como decía, esa propuesta se va a presentar mañana. Vamos a tener varios meses para discutirla. Yo recordaba ahora en la comisión que en esta comisión de Hacienda el año pasado nos tomamos 2 meses para la votación de la parte de evasión y elusión en el proyecto de reforma tributaria. Así que espacio para avanzar con la urgencia del caso para aprobar ese proyecto, ese espacio existe. Y además tenemos que tener claro cuáles son los valores o los fundamentos que están detrás. Esto lo que significa es que vamos a poder financiar el incremento de la PGU para 1,5 millones de jubilados y jubiladas sobre la base de que quienes no están cumpliendo hoy día sus obligaciones tributarias efectivamente lo hagan. Si en esa ecuación hay alguien que no está de acuerdo, la verdad es que a mí me sorprendería. Creo que son principios en los cuales todos podemos estar de acuerdo, y si estamos de acuerdo, entonces tenemos que actuar en consecuencia. Le preguntan qué pasa con el PIB y la indicación que ingresaron la semana pasada, donde se detalla que se espera un crecimiento del PIB, para tener mayor financiamiento para aumentar las PGU. Es la relación entre ingresos permanentes o ingresos estructurales y el PIB. En la medida de que esa relación se incremente respecto a la situación actual y por lo tanto existan los recursos para financiar el incremento de la PGU, entonces se puede ir adelante. Muchas gracias. Ahí estaban entonces las palabras de los distintos ministros que han estado liderando los diálogos, las negociaciones aquí en el Congreso Nacional. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y también la ministra Janet Jara, que de cierta manera muestran las expectativas también y la satisfacción que implica haber aprobado, despachado ya desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados esta reforma de pensiones, que además va cumpliendo con los plazos que se establecieron desde la misma moneda, y va a poder realizar su votación en sala los próximos días martes y miércoles para eventualmente terminar el primer trámite constitucional aquí en la Cámara de Diputados antes del receso legislativo que comienza en el mes de febrero. El escenario es un poco incierto. Hasta la semana pasada se contaba con al menos 79 votos para aprobar en general y permitir que continúe el debate. Lo cierto es que hay algunos descuelgues de último minuto que vienen precisamente desde el Partido Demócratas, también
manifestando que desde el Ejecutivo no han acogido todas las solicitudes que ellos han presentado a modo de mejorar este mismo proyecto, que es uno de los pilares fundamentales del programa del presidente Gabriel Boric. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir este debate y les vamos a estar contando el día de mañana cómo se desarrolla esta votación en sala y si en definitiva pasa esta primera valla parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados. Claro, Eliana, muchas gracias por todo este reporte, todo este constante monitoreo que hay desde el Congreso de Valparaíso, teniendo en cuenta que, claro, se trataba precisamente de una semana clave para lo que es la discusión de la reforma previsional. Ya este próximo miércoles se va a votar la idea de legislar en general esto en la sala de la Cámara de Diputados. Faltaba claramente este penúltimo trámite ahí en la Comisión de Hacienda, y acá hay un par de puntos que es importante también mencionar en base a lo que ha dicho el ministro de la cartera de Hacienda, Mario Marcel. Él dice, claro, en un minuto se tenía como principal idea tener lo que él llama un extenso compás para poder generar de alguna manera este consenso para lo que era cada uno de los aspectos de esta reforma previsional. Él dice, claro, esto no resulta, era importante ya comenzar a votar de manera inmediata, y en esa votación es donde él destaca todo este tipo de acuerdos que han surgido en torno a lo que es, por ejemplo, la distribución de la cotización de cargo de los trabajadores, todo lo que ha sido respecto a las tablas de mortalidad, el seguro de longevidad y también todos los acuerdos respecto a la PGU, la pensión garantizada universal, que recordemos, de acuerdo a cómo vayan avanzando las ideas en cuanto a cómo se va a financiar todo esto, podría alcanzar los 250.000 pesos. Se hablaba de buscar alternativas respecto a lo que era la reforma tributaria, que ha sido tan peleada por el Ejecutivo y que no ha encontrado algún tipo de respuesta o puerto en el Congreso, y es por eso que uno de estas alternativas tenía que ver con el crecimiento del Producto Interno Bruto, para así buscar que este aumento comprometido por el presidente Gabriel Boric se haga de la manera más rápida posible. Eso es parte, y lo escuchábamos también por parte del ministro Marcel, de lo que se va a discutir cuando ya este proyecto, esta reforma previsional, comienza a discutirse en la Cámara de Diputados de manera general y también en particular. Hay que señalar también, y esto es bien importante, porque el ministro ha señalado que han visto algunos matices del lado de la oposición que indican algún tipo de disposición para poder avanzar en esta materia y también de esa forma ver materializado también este proceso de votación que, como lo dice el ministro Marcel, y acá insistir, califica como bastante provechoso para este proyecto. Hay que tener en cuenta que este no es el final de la tramitación, sigue la discusión después de la Cámara Baja en la Cámara del Senado, y es por eso también es que es necesario que se lleguen a los acuerdos, y aquí también el llamado que realizaba el ministro Marcel, de tener claro qué es lo que se está votando, que es una reforma que tanto las chilenas como los chilenos han estado esperando con más de 10 años, y ciertamente que ha generado también al menos 2 intentos fallidos de tramitación. Tenemos ya reacciones al respecto de lo que ha sido toda esta jornada de discusión en todo lo que ha sido esta Comisión de Hacienda. Pasemos a escuchar. Pero yo creo que es importante, mira, me acaba de escribir una persona y me dice, mi abuelita tiene 103 años, ¿cómo queda ella? ¿Qué pasa con ella en esta figura? Sí, lo que pasa es que el seguro de longevidad ya no llegaríamos a un 3.3, tienen que ver de dónde sacar los recursos y a lo mejor eso bajaría mucho más. Entonces yo creo que hay que analizarlo bien, porque el seguro de longevidad hay que financiarlo, y el Ejecutivo no ha sido claro en eso. De hecho, el aumento de la PGU que planteó hoy día tampoco se dice de dónde va a salir los recursos. Dice que el ingreso estructural debe estar sobre un 25,7%, pero eso tiene que ver con crecimiento económico y solamente se aboca en una reforma tributaria, que también es una especie de presionar a la oposición. Muchas gracias, diputada. Gracias. Bueno, seguimos ahí escuchando las reacciones. Hablaba la diputada Sofía Cid, integrante justamente de esta Comisión de Hacienda que estuvo trabajando durante esta jornada y que termina despachando esta reforma de pensiones. Sigamos escuchando las reacciones desde el Congreso. Por la Comisión de Hacienda, el proyecto mejorara un poco. Lamentablemente tengo que comunicarle a los chilenos que eso no fue posible por la obstinación del gobierno. Sus ahorros adicionales, la mitad de ellos van a seguir yendo a un fondo común que van a impedir que sean de su propiedad y que va a impedir que sean heredables. La PGU se va a aumentar a 250.000 durante el próximo gobierno, no donde esté. La PGU va a ser universal si todo sale bien y se cumplen ciertos requisitos en 10 años más. Los chilenos van a tener que seguir pagando cotización adicional, si es que esto se aprueba hoy día, hasta el 2029, sin ver ni un peso de esos ahorros, ni que nadie les compense por la rentabilidad perdida. Seguimos con la letra chica de que si usted se autofinancia al menos 3 UF, significa que no va a recibir ni uno en seguro social.
Este proyecto, el que rechaza el 80% de los chilenos de acuerdo a todas las encuestas, se mantiene exactamente igual después del tránsito por la Comisión de Hacienda y eso evidentemente que es una mala noticia para Chile. Hemos hecho lo posible por explicarle al gobierno que estamos disponibles para un acuerdo integral en materia de pensiones, pero el gobierno sigue insistiendo en ideas que son malas, porque técnicos convocados por ellos mismos dicen que son malas, porque informes de la OECD dicen que son malas, porque países están transitando en un sentido contrario, porque los chilenos lo rechazan, pero el gobierno sigue obstinado en un medio, en un instrumento que no sirve y que solo genera injusticia. Se le pregunta también al integrante también de la Comisión de Hacienda, el diputado Guillermo Ramírez, respecto a las palabras del ministro Marcel. Nosotros votamos a favor consenso por parte de la algunas oposición. indicaciones que presentó el gobierno. Cuando el gobierno presenta indicaciones a su propio proyecto, nos hace elegir entre dos normas, la que estaba y la nueva, y entonces tenemos que pronunciarnos de cuál es mejor. ¿Qué indicaciones votamos a favor? Por ejemplo, aquella que dice que el seguro de cesantía se va a hacer cargo de las lagunas previsionales que tenga una persona cuando pierde su trabajo. También una indicación que permite que la PGU sea financiada con fondos tributables mineros, porque en la propuesta original eso no se encontraba en el proyecto. Pero las cosas que votamos a favor son pequeñas mejoras en la redacción, en algunos temas de fondo pequeño que valoramos, pero que son totalmente insuficientes para votar a favor de un proyecto de ley que es injusto, que va a hacer que las personas que trabajan formalmente le paguen la pensión a personas que trabajan informal y que pueden ganar más que ellos, que los chilenos rechazan y que los técnicos dicen que no es lo que hay que hacer. Lamentablemente el gobierno sigue insistiendo en un seguro social que le va a llegar a unos pocos. Que los chilenos sepan, el seguro social con el que se pretende subir las pensiones hoy se le va a dar a aquellas personas que más han cotizado durante su vida, es decir, a las personas que hoy día tienen mejores pensiones. La única forma de subirle las pensiones a todos los jubilados hoy es aumentando la PGU, que es nuestra propuesta y es la propuesta que el gobierno rechaza. Bueno, ahí entonces en las palabras del diputado Guillermo Ramírez también haciendo una importante aclaración respecto a lo que habían sido las palabras del ministro Marcel, señalando que las cosas que ellos habían aprobado tenían que ver principalmente con pequeñas mejoras en la redacción, por ejemplo, las indicaciones que dicen que el seguro de cesantía se hará cargo de las lagunas previsionales de las personas que hayan perdido su trabajo, además de que la pensión garantizada universal sea financiada con fondos tributables mineros. Pese a todo eso, el diputado integrante de la Comisión de Hacienda, Guillermo Ramírez, dice que no es suficiente para poder dar el voto de aprobación a esta reforma previsional. Parte entonces de las reacciones que hemos estado viendo allá en el Congreso de Valparaíso, posterior a que la Comisión de Hacienda ya haya despachado este proyecto y se prepara entonces esta reforma previsional para ser discutida en la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos con más de Informe T13.